Vamos a dar comienzo al último párrafo, el párrafo 4 de la Confesión de Londres, en el capítulo 20, que nos habla del Evangelio y del alcance de su gracia. Y comenzaremos con una oración. Inclinemos nuestros rostros buscando la cara del Señor y su aprobación. Señor y Padre Celestial, te damos las gracias, Dios mío, por permitir este culto. Te pedimos, Señor, bendición para esta iglesia, para cada uno de sus miembros, Señor. Y te pedimos, Dios mío, que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento y nos dé luz a nuestro corazón, Señor, para que aprendamos la enseñanza que tú tienes preparada para hoy. Te pedimos también por la predicación que irá a continuación, Señor, que tú pongas palabras de vida eterna, Señor, en nuestro corazón para aplicarlas cada día a nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Como veréis, el capítulo 20 se componía de 4 párrafos. En ellos se habla del Evangelio. Pasa a la siguiente orden. Y los 2 primeros capítulos, los 2 primeros párrafos hablaban de la promesa del Evangelio. El domingo pasado nos habló Julian de la revelación del Evangelio en el párrafo 3. Y hoy hablaremos del Evangelio como único medio para revelar a Cristo. Pasa a la siguiente, Olmer, por favor. Veréis que en este párrafo hace 2 afirmaciones tajantes, 2 afirmaciones determinantes acerca de la suficiencia del Evangelio. Mirad que nos habla en primer lugar, nos habla del Evangelio como el único medio externo para revelar a Cristo, pero además es completamente suficiente para el propósito. ¿El propósito? ¿Cuál propósito? El propósito único y exclusivo de revelar a Cristo. Y la suficiencia de esta revelación nos está diciendo que la afirmación de revelar a Cristo no solo es suficiente, sino que matiza que es completamente suficiente. Cristo es en sí mismo suficiente para la salvación de todos los seres humanos. Y aunque no todos logren la salvación, veréis, pasa a la siguiente, Olmer, la 4. Veréis en esta diapositiva que hemos puesto está el evento que se celebra todos los años de Pasión por el Evangelio, del cual Patricio, nuestro pastor, es el miembro activo de este evento. Y aquí vemos a 3 grandes siervos del Señor, 3 grandes predicadores, gigantes de la predicación del Evangelio. Habla del Evangelio, de la raíz del gozo verdadero. ¿Y por qué os animo a que el día 7 de noviembre veáis este evento? Porque en él actúa o predica uno de los predicadores, John Piper, ya digo que es un gigante de la predicación del Evangelio, y me llamó la atención una serie de predicaciones de John Piper que se llama Predicar a Cristo donde todavía no ha sido presentado. Predicar a Cristo donde todavía no ha sido presentado. Pasa a la siguiente, Almer. Fijaros lo que dice la palabra de Dios en Isaías 52:15. Dice la palabra de Dios: verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Qué os parece que está diciendo este hermoso versículo? Que a mí me parece que está diciendo aquí Isaías, la palabra de Dios, está hablando del llamado de Dios. Cuando Jesús llamó a Pablo en el camino de Damasco para llevar y predicar el Evangelio a aquellos que nunca lo habían oído, Pablo se iría a su Biblia, que entonces sería el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no se estaba escribiendo en ese momento, y buscó la explicación de cuál era el llamado de Pablo.
de qué manera él podía encajar en el plan completo de Dios. Y encontró que cuando meditas, como dice el Salmo 1 en su versículo 2, cuando meditas en la ley del Señor de día y de noche y te sumerges, te profundizas en la palabra de Dios, Dios se acerca y toma parte de esa palabra y la enciende en tu corazón y ves cómo poco a poco esa llama que aumenta en ti la pasión por el Evangelio se convierte en una misión de santa necesidad de predicarla y proclamarla a los cuatro vientos. Y si eso todavía no ha ocurrido en tu vida, hártate, hínchate, sáciate de la palabra de Dios cada día. Lee la Biblia y pide al Espíritu Santo que esto ocurra en tu vida, esa pasión por el Evangelio. Y como cristiano, predica a Cristo crucificado diciéndote a ti, junto con Pablo, como dice en 1 Corintios 1:23, dice que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Pasa a la siguiente, por favor, Olmer. Aunque el Evangelio es el único medio, lo vamos a dividir este párrafo en dos grandes bloques. Vamos a ir por partes. Y como vemos en este párrafo, vemos que trata básicamente el tema del Evangelio. Por eso se incluyó este capítulo 20 en la confesión, que no está en la confesión de Westminster. Y veréis que comienza el párrafo con la revelación, diciéndonos la necesidad que tenemos del Evangelio, la soberanía y la suficiencia de esta revelación especial. Vosotros recordaréis que dijimos que uno de los mejores lugares para empezar a buscar una explicación básica de la definición del Evangelio es la carta de Pablo a los romanos. Hay una definición corta de lo que es el Evangelio. A mí me gusta decir que el Evangelio es Cristo crucificado, pero hay otra definición que me entusiasma por lo sencilla que es. La he leído hace muy poco en un libro de Óscar Arocha, que es un predicador evangélico. Y dice que el Evangelio es Dios salva pecadores. Y esa es la buena noticia. Esa es la noticia que nos trae gozo, la que nos trae esperanza. Y ojalá los creyentes y nosotros, como cristianos, nos levantemos cada mañana con este pensamiento. Debo predicar el Evangelio porque Dios salva a pecadores como yo. Como he dicho, Romanos es el sitio que con más claridad podemos buscar una expresión detallada y un concepto paso a paso de lo que Pablo entendió como el Evangelio y que él transmitió tan certeramente y con tanto entusiasmo predicaba las buenas nuevas de la salvación. Pasa a la siguiente, Olmer, por favor, la 7. Fijaros que en este bloque, en el apartado A, empieza con la palabra aunque. Aunque, porque, más. Estos son lo que llamamos conectores cuando leemos la Biblia. Sé que no estamos aquí en la Biblia, pero también se llaman conectores, son conjunciones adversativas. Y cuando vemos una conjunción adversativa, quiere decir que la proposición que sigue limita y restringe lo que va a decir. Y aquí está diciendo que el Evangelio está limitando, está restringiendo que el Evangelio es el único medio para revelar a Cristo. En Romanos 1, 16, todos los conocemos, en el 16 y el 17 dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Existe además la promesa del Evangelio de que todo aquel que crea en Cristo crucificado no se pierda, sino que tenga vida eterna. Una promesa que sin ningún tipo de distinción debemos anunciar y proclamarla como un mandato que nos da Dios para conversión
y para que las personas tengan fe en Cristo. Un mandato que debemos decir a todos los pueblos y a todas las personas que Dios, según su consentimiento, envía el Evangelio para creer en su Hijo Jesucristo. En otras palabras, hermanos, el Señor ha salvado y ha decretado que todos escuchen el mensaje del Evangelio. Porque para revelar a Cristo y la gracia salvadora, el hombre necesita el llamado de Dios. Seguir el llamado de Dios significa apartarse de todo lo malo de nuestra cultura, convertirnos en una nueva clase de personas que indican a los que nos escuchan el camino y las direcciones que deben seguir, y que son las que marcan cuando predicamos el Evangelio. Mirad, hermanos, amigos, cuando el apóstol Pablo habla acerca de la manera en que Dios pasa a las 8, Olmer, por favor. Cuando el apóstol Pablo habla acerca en que Dios trae salvación a nuestra vida, nos dice que a los que predestinó, también llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Nos está indicando Pablo en este versículo un orden definido por secuencias. ¿Cómo nos vienen las bendiciones de la salvación? Aunque hace ya mucho tiempo y antes de la creación del mundo, Dios nos predestinó para ser sus hijos, para ser transformados conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, Pablo está señalando, está remarcando el hecho de que en el mismo momento que Dios realiza el propósito en nuestra vida, primero Dios nos llama. Luego Pablo nos está hablando de la justificación y nos habla también de glorificación. Nos muestra que estas dos bendiciones vienen después del llamado. Y nos dice en el versículo 30 que hay un orden, hay un propósito salvador en Dios nuestro Señor. De modo que empezaremos nuestro estudio de las diferentes partes de salvación en el tema del llamado de Dios. Cuando Pablo dice a los que predestinó, también los llamó, está indicando primero que este llamamiento es un acto de Dios Padre. El versículo anterior, el versículo en Romanos 8:29, nos está diciendo porque Él, refiriéndose a Dios Padre, es el que predestina a las personas para ser transformados según la imagen de su Hijo. La siguiente, por favor, Olmer. Otros versículos describen de forma más completa lo que es este llamado. Cuando Dios llama a las personas de forma poderosa, las llama de las tinieblas a la luz admirable, como dice Primera de Pedro 2:9. Las llama a tener comunión con su Hijo, como dice Primera de Corintios 1:9. Y también los llama a su reino y a su gloria, como nos dice en la primera carta a los tesalonicenses en el 2:12. Las personas que Dios ha llamado, por favor, me pasa la siguiente, son llamados a ser de Jesucristo. Romanos 1:6. Han sido llamados a ser santos. El siguiente versículo, Romanos 1:7. Y han entrado en un reino de paz. Primera carta a los Corintios 7:15. Han sido llamados a un reino de libertad. Gálatas 5:13. Pasa a la siguiente, Olmer, por favor. Han sido llamados a un reino de esperanza. Efesios 1:18. Han sido llamados a un reino de santidad. Primera carta a los tesalonicenses. Y han sido llamados a un sufrimiento paciente. Primera de Pedro 2:20. Así como también han sido llamados a la vida eterna. Primera de Timoteo 6:12. Veis que estos versículos están indicando que el llamado de Dios es siempre por el poder del Espíritu Santo. Y este llamado es más bien una especie de invitación. Una invitación del parte del Rey de Reyes del universo. Y tiene tanto poder que puede obtener una respuesta inmediata de lo que está pidiendo al corazón de las personas. El llamado es un acto de Dios, pero también requiere una respuesta. Una respuesta para revelar
a Cristo y la gracia salvadora, predicando el Evangelio. Para predicar el Evangelio necesitamos ese llamado de Dios. Este llamado de Dios tiene la capacidad de sacarnos del reino de las tinieblas, llevarnos al reino de los cielos, de manera que podamos estar unidos en completa comunión. Por favor, ahora me pasa a lo siguiente. Como dice en primera carta a los Corintios 1:9, fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Ahora vamos al apartado B de este párrafo, que nos habla de la obra eficaz del Espíritu Santo. De hecho, la obra eficaz de Dios, que nos está hablando este párrafo, llega a las personas por medio de la predicación del Evangelio. En 2 Tesalonicenses 2:14, Pablo dice a los tesalonicenses: para esto Dios los llamó por nuestro Evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que habrán personas que oyen el llamado de Dios, que oyen el mensaje del Evangelio y que no responden. Pero también es cierto que en muchos casos el llamamiento del Evangelio sí que se hace eficaz. Y se hace eficaz mediante la obra del Espíritu Santo que está obrando en el corazón de las personas. Y es cuando podemos decir que estas personas han recibido una obra eficaz. Es importante que no demos la impresión de que las personas serán salvas por el poder de este llamado. La salvación lo tenemos presente los cristianos bautistas del Arenal, siempre. La salvación es únicamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Si bien es cierto que el llamamiento eficaz despierta y genera una respuesta en nosotros, debemos insistir siempre en que esta respuesta tiene que ser una respuesta por voluntad nuestra, una respuesta que sea espontánea, en que nosotros mismos, de por sí, ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo nuestro Señor. Por eso es tan importante cuando pedimos oración, orar antes de cada exposición del Evangelio, de cada lectura de la palabra de Dios. La oración es la clave que cada vez que vayamos a predicar o a hacer una campaña de evangelización pueda ser efectiva. Suplicarle a Dios que tenga misericordia. Pasa a la siguiente, Olmer, por favor. Jesús dijo: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Un ejemplo de llamamiento eficaz del Evangelio lo vemos en la primera visita de Pablo a Filipos, cuando Lidia con un grupo de personas estaba a la orilla del río para oír el Evangelio. Ella escuchaba el mensaje del Evangelio, como dice Hechos 16. El Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Pero debemos tener cuidado, hermanos. Debemos tener siempre presente que la palabra sola no es suficiente para obrar la fe y la conversión. Aunque el Espíritu Santo es capaz de hacerlo por sí solo, como regla general no lo hace sin la predicación de la palabra. En la obra de redención obran conjuntamente el Espíritu Santo y la palabra de Dios. El Espíritu Santo usando la palabra como instrumento. La predicación de la palabra no produce el fruto que queremos obtener hasta que el Espíritu Santo toca los corazones de las personas y el mensaje se hace efectivo. A diferencia de la obra eficaz, que es por completo un acto de Dios, podemos hablar en general del llamamiento del Evangelio por medio de la predicación. Me explicaré. Este llamamiento del Evangelio se ofrece a todas las personas, incluso a aquellas que no aceptan el Evangelio. La importancia del llamado del Evangelio es porque es el medio que Dios ha establecido a través del cual vendrá la obra eficaz.
Sin la predicación del Evangelio, nadie podría tener fe y responder a ser salvo. Por eso la importancia de la evangelización, como dice en Romanos 10:14. ¿Cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído si no hay quien les predique? Por favor, Olmer, pasa a la siguiente. Los hechos a los que nos referimos cuando hablamos de la salvación, cuando hablamos y predicamos el Evangelio, cuando prediquemos el Evangelio, debe incluir 3 puntos fundamentales. Primero, todos los seres humanos son pecadores, como dice Romanos 3:23. La paga del pecado es muerte, como dice Romanos 6:23. Y por último, Jesucristo murió para pagar el castigo por nuestros pecados, como dice Romanos 5:8. Y para entender bien estos puntos, incluso para estar de acuerdo con ellos, no es suficiente aún para que la persona sea salva. Debe haber una invitación a venir a la cruz, a venir a Cristo, a venir a nuestro Señor. Y por parte nuestra una respuesta de arrepentimiento, una respuesta de fe. ¿Os acordáis, por ejemplo, del centurión? Había una invitación, pero también la respuesta del centurión, creer en su palabra. No hace falta que entre en mi casa. La mujer serofenicia, aquella que tenía la hija endemoniada, aquella que le dijo que los perrillos le suplicaba a Dios, le suplicaba, ¿acaso no tengo en tu misericordia yo poder comer de las migajas que caen de las mesas de esos señores? La mujer del flujo de sangre pedía una respuesta siempre el Señor. En la evangelización, cuando evangelicemos, hacemos una invitación personal siempre de venir a Cristo, pero se busca también una respuesta de cada individuo. Por favor, pasa a la siguiente, Olmer. En Juan 1:11 habla acerca de la necesidad de una respuesta de cada persona. Cuando la palabra de Dios dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No de ser nombrados hijos de Dios, sino ser hechos hijos de Dios. Continuamos diciendo que la acción que hay en toda alma regenerada siempre hay una obra eficaz e insuperable del Espíritu Santo, como dice la confesión. Pasa a la siguiente, Olmer, por favor. En Apocalipsis 3, Juan apunta a la necesidad de una respuesta de cada persona, incluso una respuesta de los miembros de dentro de la iglesia. A los que se encuentran dentro de una iglesia tibia, ni caliente ni fría, que no se dan cuenta de su ceguera espiritual, el Señor Jesús vuelve a extender esa invitación para que demos una respuesta cada uno por nosotros mismos. Nos dice en Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Hay también otra invitación por parte del Espíritu Santo de la Iglesia a acudir a Cristo. Cuando en Apocalipsis 22:17 dice el Espíritu y la Iglesia, el Espíritu y la novia dicen ven, y el que escucha diga ven, y el que tenga sed venga, y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. ¿Por qué es lo que está incluido en nuestra respuesta de cuando vayamos a Cristo, cuando vamos a Cristo? Si nosotros vamos a Cristo y confiamos en Él para salvarnos de nuestros pecados, no podemos seguir enganchados al pecado. Debemos estar dispuestos a rechazar todo pecado con un arrepentimiento firme y sincero. Notamos que la fe y el arrepentimiento deben ir juntos para obtener crecimiento espiritual y vida eterna. Por lo tanto, y vamos acabando, hermanos, toda proclamación del Evangelio debe incluir una invitación a tomar
la decisión de rechazar y renunciar al pecado. Dios nos promete perdón y vida eterna. Pasa a la siguiente, Homer, por favor. Lo primero que encontramos prometido en el mensaje del Evangelio es la promesa de perdón de pecado y de vida eterna con Dios. Así nos lo dice Juan 3:16, en el versículo más conocido de la Biblia. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y también lo dice la predicación que hizo Pedro en Hechos 3:19. Dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntase y vuélvanse a Dios. Hablaremos siempre, pues, de una obra eficaz e insuperable del Espíritu Santo cuando decimos cómo es que el Espíritu de Dios entra en nuestra vida, cómo trata con la mente del hombre, cómo crea ese nuevo corazón, cómo crea el espíritu recto en el ser humano, cómo somos engendrados de nuevo a una esperanza viva, cómo nacemos de nuevo del Espíritu. Aunque no lo sabemos, no lo podemos decir, el Espíritu Santo entra en nuestra vida, no oímos su voz, no vemos su luz, no sentimos su roce. Sin embargo, Él obra, Él trabaja, Él está haciendo esa obra eficaz e insuperable en nosotros, como dice la confesión. Y no nos toma mucho tiempo en darnos cuenta que nosotros vamos cambiando. Sabemos que la obra del Espíritu es una nueva creación, es la regeneración para que cada día nuestro crecimiento espiritual siga subiendo ese peldaño que nos asemeja cada vez más a nuestro Señor. La obra eficaz, habla la confesión en el apartado B. La obra eficaz es importante porque por medio del Evangelio Dios se dirige a nosotros en toda la plenitud de nuestra persona. Él no nos salva de una manera automática. Él nos salva hasta que no haya una respuesta de todos nosotros, poniéndonos la fe en Cristo nuestro Señor. En Cristo nuestro Señor, y Él será el que dirige ese llamamiento a nuestro entendimiento, a nuestras emociones, a nuestra voluntad. Dios nos habla a nuestro entendimiento cuando nosotros ponemos su fe, nuestra fe en Cristo nuestro Señor. Cuando nosotros oramos, Él nos explica la salvación por medio de su palabra, por medio de la fe en Cristo. Dios nos está hablando y nos habla a nuestras emociones. Nos está invitando a que vayamos a la cruz. Habla directamente a nuestra voluntad, pidiéndonos que oigamos, que pongamos atención a esa invitación, que estemos atentos y que le digamos que venimos arrepentidos y con fe, recibiendo a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, descansando nuestros corazones en Él para tener la salvación prometida. Y sabemos que lo que Dios promete siempre se cumple. Descansar en Él. ¿Cuántas veces hemos cantado en ti descanso, defensor y escudo? Nos habla también la confesión de la obra eficaz. Y eficaz significa que cuando Dios ha escogido a algunos para que se salven y envía su Espíritu Santo, el Espíritu Santo transforma a los seres, a las personas humanas, en seres que odian a seres que aman. Nadie se le puede resistir, ni nadie se puede oponer. Pero no entendamos mal la palabra eficaz o la palabra irresistible. No es la idea que significa en muchos que si alguien tiene que hacer algo, no lo quiere hacer. Dios no obliga a la gente a hacer lo que no quiere hacer. El significado de la palabra obra eficaz e irresistible es nombrando la gracia irresistible, que es la acción de Dios por la que llama a las personas y les da regeneración y vida nueva.
Estas cosas garantizan que respondemos con fe. La fe es la que salva y la fe que ponemos en nuestro Señor Jesucristo nos hace justos delante de Dios. La gracia de Dios es irresistible para los escogidos. Y los escogidos son aquellos por los que Cristo murió. Esto significa que no solo será irresistible para los que el Señor señala, para los que el Señor ha puesto la salvación, sino que acompañará a ellos toda su vida. Pero es necesario nacer de nuevo. Por favor, Olmer, pasa a la siguiente. La confesión nos dice que es necesario nacer de nuevo. Debemos nacer de nuevo. Sin el nuevo nacimiento no es posible ver el reino de Dios ni entrar al reino de Dios. En Juan 3:7 es lo que nuestro Señor le dice a Nicodemo. Y sabemos que Nicodemo era una persona religiosa, una persona recta, instruida, respetable, cortés, y creía en el origen divino de Jesús. Pero esto no era suficiente. Nicodemo necesitaba nacer de nuevo. Pero ¿cómo se produce un nuevo nacimiento en las personas? Desde el punto de vista de toda obra de Dios, nadie jamás ha producido en sí mismo un nuevo nacimiento. De modo que el nuevo nacimiento siempre viene de lo alto, siempre es vertical, de arriba a abajo. Es un nacimiento del Espíritu. Y desde nuestro punto de vista humano es cuando nos arrepentimos y creemos. Por favor, me pasa la siguiente. Lo mismo que Nicodemo no podía pasar por alto el bautismo del arrepentimiento, que anuncia Juan aquí, cuando dijo, el que no naciere de agua, debía nacer de agua. Nicodemo debía nacer del agua. Y a continuación debía creer y poner la fe en Jesús, en el Mesías, en el Salvador que necesitaba. Concluiremos diciendo que este capítulo 20 habla del Evangelio, de la necesidad del Evangelio. Era importante que hablemos del Evangelio. Y como dice Óscar Arocha, las verdades del Evangelio de Jesucristo son resumidas en 3 palabras. Dios salva a pecadores. Los pecadores no se salvan a sí mismos de ninguna manera. La salvación, sabemos los creyentes, de principio a fin, que es completamente por la fe en Cristo Jesús. La salvación es del Señor. A Él, solo a Él, le pertenece la gloria por siempre. Cristo vino a este mundo a salvar a pecadores. Pasa a la siguiente, Olmer, por favor. Él dijo en su palabra, en Lucas 5:31, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Quiero terminar, Olmer, pasa a la siguiente, con estos versículos de Mateo, en los que Jesús nos dice a los creyentes, vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo. La sal purifica, todos lo sabemos. La sal sazona y conserva. Y Jesús quiere que nuestras vidas vivan centradas en el Evangelio. Quieren que seamos un condimento en medio de nuestras comunidades. Un condimento que destaque y sea distinguido por la fe que tenemos los creyentes en Cristo Jesús. El Evangelio debe mover a todo cristiano a tener una actitud de proclamarlo porque así nos lo mandó nuestro Señor. El Evangelio fue entregado de gratis para que lo prediquemos. Y ahora es el deber de todo creyente recibir y dar lo que fue entregado por amor. Y recuerda esto, hermano, recuerda esto cada día. Dios salva a pecadores. Ese es el Evangelio que salva y que fue entregado hace 2000 años por medio de los apóstoles. Nuestro deber es seguir esa labor, proclamarlo. Prediquemos el Evangelio.
Cuando un cristiano no se preocupa de los demás, no ya tan solo por sus hermanos, sino por los que tiene cerca, por los que tiene alrededor en cualquier momento. Si no es así, es una persona que carece de valor. Y por supuesto, no es nada bueno. Que el mensaje de Jesús brille a través no solo de nuestras acciones, sino también de nuestras palabras, de nuestras predicaciones. En Filipenses 4:5 nos dice que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. La generosidad ilumina tanto al que la da como al que la recibe. Defendamos los derechos de los pequeños de Dios. Trabajamos por un mundo lleno de bondad, paz y amor. Adiós. Amén. Bien, este es el párrafo final del capítulo 20.